Atención españoles, desde los archivos del presente, que algún día se llamará pasado, Neodó presenta este documento audiovisual de carácter histórico, pedagógico y convenientemente explicativo. Corre el año 2025, un año que comenzó, como todos, con promesas solemnes, propósitos firmes y una confianza colectiva que duró hasta aproximadamente mediados de enero. Durante los próximos minutos, este noticiario del porvenir inmediato procederá a resumir los hechos más relevantes de un año intenso, complejo y, según los comunicados oficiales, razonablemente normal. Un año en el que todo parecía provisional, excepto los problemas. Un año de avances incuestionables, retrocesos estratégicos y decisiones valientes tomadas por otros. El espectador asistirá a una crónica ordenada, aunque no necesariamente comprensible, de 12 meses en los que la historia avanzó a buen ritmo, a veces hacia adelante, a veces en círculos y en ocasiones contra una pared acolchada. Este es el resumen autorizado de 2025, un documento pensado para no entender lo ocurrido, sino para recordarlo con la serenidad que solo da el paso del tiempo, y quizás también el olvido selectivo. Porque si algo nos enseñó 2025 es que todo fue inevitable, todo fue necesario, y todo se hizo por nuestro bien, aunque aún no sepamos muy bien por qué. Y ahora acompáñenos a este recorrido histórico antes de que alguien lo vuelva a explicar de otra manera. El año 2025 fue, según declaraciones oficiales, un año clave para la política. Según la ciudadanía, fue más bien la continuación del anterior, pero con más comunicados. En España, el gobierno afrontó el año entre negociaciones parlamentarias permanentes, votaciones ajustadas y una agenda política marcada por pactos frágiles, equilibrios imposibles y explicaciones posteriores a cada decisión tomada. Las reformas se anunciaron como históricas, las concesiones como necesarias, y cada sesión fue presentada como una victoria estratégica para alguien que no siempre quedó claro. La oposición, por su parte, denunció con firmeza cada movimiento del Ejecutivo. 2025 ha sido el peor año del peor gobierno en la historia democrática de nuestro país. Advirtiendo del colapso inminente del país, un colapso que según el calendario llevaba ya varios años a punto de producirse. Porque, señores, el debate territorial volvió a ocupar titulares, declaraciones y tertulias. El Gobierno de España va a promover ningún acuerdo ni ninguna política que suponga un agravio territorial con otras partes de nuestro territorio. La idea es que de forma gradual la administración catalana recaude el 100% de los impuestos generados allí. Todo dentro de un marco de diálogo constante, líneas rojas inamovibles y soluciones definitivas que, una vez más, quedaron pendientes de desarrollo técnico. Mientras tanto, en Europa, las instituciones comunitarias continuaron emitiendo recomendaciones firmes, planes ambiciosos y objetivos para 2030, 2040 o una fecha suficientemente lejana como para no generar molestias inmediatas. Europe must be responsible for its own security. This is not longer an option, this is a must. En el ámbito internacional, 2025 estuvo marcado por conflictos enquistados, cumbres de urgencia y mensajes solemnes sobre la estabilidad global. Las potencias mundiales reafirmaron su compromiso con la paz, con la seguridad y el orden internacional, cada uno entendiendo esos conceptos de forma ligeramente distinta. Las comparecencias se sucedieron, las ruedas de prensa se multiplicaron, y las palabras responsabilidad, liderazgo y momento histórico alcanzaron cifras récord de utilización. Así, la política en 2025 cumplió con su función esencial, mantener la sensación de que algo muy importante estaba ocurriendo constantemente, aunque los efectos prácticos tardarían un poco más en llegar. Un año decisivo en el que todos ganaron el relato y nadie perdió el poder. En el terreno económico, 2025 fue presentado como el año de la estabilización. Una estabilización cuidadosamente definida como no empeorar demasiado. Los indicadores oficiales ofrecieron mensajes tranquilizadores. La inflación, según los comunicados, estaba bajo control, aunque los precios, según los ciudadanos, no habían recibido el comunicado. En España, los salarios subieron en algunos sectores, se renegociaron convenios y se anunciaron mejoras progresivas que, en términos prácticos, permitieron seguir llegando a final de mes. Pero claro, con planificación, renuncias y una calculadora siempre a mano. El empleo resistió, el trabajo abundó, la estabilidad, sin embargo, se mantuvo como concepto aspiracional, especialmente entre los más jóvenes, que continuaron enlazando contratos, proyectos y oportunidades de aprendizaje con admirable flexibilidad vital.
Mientras tanto, el acceso a la vivienda siguió protagonizando titulares. Los precios no bajaron, pero se explicó que ya no subirían tanto como antes. Una noticia recibida con moderado entusiasmo por quienes seguían buscando piso desde 2023. Las hipotecas continuaron ocupando conversaciones familiares, sobremesas y simuladores online. Los tipos de interés dejaron de subir, lo cual fue celebrado como una excelente noticia por quienes ya habían firmado, y con prudente escepticismo por quienes aún estaban esperando el momento adecuado. Entiéndase momento adecuado entre comillas. En Europa, los mensajes insistieron en la resiliencia económica, la responsabilidad fiscal y la necesidad de sacrificios compartidos. Sacrificios que, según los gráficos, eran teóricos, según la experiencia diaria, bastante prácticos. A nivel global, 2025 confirmó que la economía mundial seguía creciendo, no de forma homogénea, ni igual para todos, pero creciendo, que era lo importante para los informes, claro. Así transcurrió el año económico, con cifras que invitaban al optimismo, discursos que pedían paciencia y ciudadanos que aprendieron a comparar precios como auténticos analistas financieros. Un año próspero, en el que todos entendieron la macroeconomía, porque la micro ya no daba para más. El año 2025 fue, sin lugar a dudas, el año del futuro. Así lo confirmaron conferencias, presentaciones y comunicados en los que el término inteligencia artificial se utilizó con la misma frecuencia que revolución y cambio de paradigma. Las grandes empresas tecnológicas anunciaron avances decisivos. Asistentes más inteligentes, algoritmos más creativos y sistemas capaces de hacer en segundos tareas que antes requerían horas, siempre que el usuario aceptara los términos y condiciones e hiciera las actualizaciones pendientes. La inteligencia artificial se integró definitivamente en el trabajo cotidiano. Redactó textos, generó imágenes, analizó datos y participó en reuniones virtuales, a veces como herramienta, a veces como sustituto y en ocasiones como explicación conveniente para errores humanos. O eso es lo que diría una IA si hubiera escrito este guión. Pero todo esto ampliaba el debate sobre el empleo. Algunos puestos desaparecieron, otros se transformaron y surgieron nuevos perfiles profesionales cuyo cometido principal fue explicar a familiares y amigos a qué se dedicaban exactamente. Mientras tanto, gobiernos e instituciones anunciaron regulaciones ambiciosas para garantizar un uso ético, responsable y seguro de estas tecnologías. Normativas necesarias, complejas y, por definición, ligeramente desactualizadas en el momento de su publicación. En la vida diaria, el futuro se manifestó de forma discreta, aplicaciones más listas, dispositivos más conectados y una sensación constante de estar siendo optimizados o leídos sin haberlo solicitado expresamente. Los anuncios prometieron eficiencia, las demostraciones mostraron potencial y la experiencia real incluyó fallos, mensajes de error y la recomendación universal de reiniciar el sistema. Y así, en 2025, aunque los precios de la tecnología se dispararan o la escasez de memoria RAM nos preocupaba a todos, la tecnología avanzó a gran velocidad, a veces más rápido que la comprensión colectiva y casi siempre más rápido que la legislación. Fue un año en el que las máquinas aprendieron mucho y los humanos aprendieron a pulsar el botón de generar de nuevo una y otra vez. En 2025, la vida cotidiana se organizó en torno a una agenda invisible. Una mezcla de trabajo, mensajes pendientes y compromisos que no siempre figuraban en el calendario, pero que nadie se atrevía a cancelar. El día comenzaba con una notificación o varias, correos, mensajes de trabajo, grupos familiares y recordatorios automáticos que anunciaban desde primera hora que el descanso había quedado oficialmente atrás. El teletrabajo, ya normalizado, convivió con la presencialidad sin que quedara del todo claro dónde empezaba uno y dónde terminaba el otro. El hogar fue oficina, comedor y espacio de descanso, a veces en ese mismo orden y sin pausa entre ellos. Las redes sociales marcaron el pulso emocional del año. Cada semana tuvo su polémica, su vídeo viral y su debate urgente. Opiniones firmes se formaron en minutos y se abandonaron con la misma rapidez cuando el algoritmo propuso un nuevo asunto de interés nacional. La vida social se planificaba con antelación quirúrgica. Quedar para cenar implicaba coordinar agendas, confirmar asistencia y asumir cancelaciones de última hora con una resignación adulta. Improvisar volvió a considerarse una práctica de riesgo. En el debate se habló más que nunca de salud mental, de límites, de desconexión y de aprender a decir que no. Y aún así la mayoría seguía diciendo que sí, respondiendo mensajes fuera de horario y revisando el móvil por si acaso. El consumo cotidiano también cambió, comparar precios se convirtió en hábito, buscar ofertas en rutina y encontrar algo razonable en una pequeña victoria personal. A pesar de todo, la sociedad siguió funcionando, con humor, con adaptación y con una capacidad notable para normalizar lo excepcional. Así se vivió 2025 en lo cotidiano, entre prisas asumidas, cansancio gestionado y una sorprendente habilidad para seguir adelante.
Un año en el que todos decían a ver si quedamos, sabiendo perfectamente que no iba a ser esta semana. En 2025 la cultura cumplió su función esencial: distraer, acompañar y permitir que el ciudadano descansara de la realidad, siempre que no pensara demasiado en ella. Las plataformas de streaming marcaron el ritmo del año. Las series evento regresaron puntualmente, generando expectativas desmedidas, teorías infinitas y debates intensos que duraron exactamente lo que tardó en estrenarse la siguiente novedad. Producciones como The Last of Us confirmaron que el drama posapocalíptico seguía siendo una opción reconfortante, porque comparado con la actualidad, el fin del mundo parecía incluso ordenado. Otras franquicias continuaron ampliando universos narrativos, recordando al espectador que siempre hay una precuela, una secuela o un spin-off pendiente, aunque nadie lo hubiera pedido expresamente. El cine, por su parte, apostó fuerte por lo conocido: regresos esperados como el de Avatar, sagas prolongadas y remakes cuidadosamente anunciados como relecturas necesarias para una nueva generación. La nostalgia seguía siendo un valor seguro. En televisión, los formatos tradicionales resistieron: concursos, talent shows y programas de entretenimiento que ofrecían una sensación de continuidad tranquilizadora en un mundo muy cambiante, demostrando que algunas dinámicas funcionan igual desde hace décadas. Eventos colectivos como Eurovisión volvieron a reunir millones de espectadores frente a la pantalla. Un año más, canciones pegadizas, puestas en escena imposibles y debates apasionados sobre si todo estaba amañado o solo lo parecía. Las redes sociales amplificaron cada estreno, cada polémica y cada opinión. Series aclamadas un lunes fueron olvidadas el viernes. Películas debatidas durante semanas quedaron resumidas en un meme. Así, el entretenimiento en 2025 fue constante, abundante y omnipresente. Nunca hubo tantas opciones para desconectar, ni tan poco tiempo para elegir. Fue un año en el que todos teníamos una serie pendiente y nadie recordaba por qué empezó a verla. Más allá de los hechos concretos, 2025 se recordó por una sensación compartida, una inquietud difusa, constante y difícil de explicar en una sola frase. No fue un año dominado por una gran crisis única, sino por muchas pequeñas alertas simultáneas. Clima, energía, conflictos lejanos, economía incierta y un futuro que siempre parecía estar a punto de cambiar, para peor o para algo indefinido. Vivimos la guerra de Gaza, vivimos la continuación de la guerra en Ucrania y vivimos un conflicto permanente y latente contra Irán. Las noticias hablaban de riesgo, de prevención y de escenarios posibles, escenarios que no siempre se materializaban, pero que lograban instalarse con eficacia en la conversación diaria. El miedo se volvió funcional, no paralizaba, pero acompañaba. Se integró en la rutina como una aplicación más, siempre activa en segundo plano y mandándote notificaciones. Se habló mucho de resiliencia, de adaptarse, de aprender a convivir con la incertidumbre como si fuera una habilidad adquirida. El ciudadano medio desarrolló una notable capacidad para preocuparse por varias cosas a la vez sin abandonar del todo ninguna. Un equilibrio emocional complejo pero sorprendentemente estable. A pesar de todo, la vida continuó, se hicieron planes, se celebraron eventos y se mantuvo la esperanza, sobre todo en pequeños gestos cotidianos. No era optimismo ingenuo, sino era un mecanismo de supervivencia práctica. Así fue la sensación de época en 2025, un año sin colapso declarado, sin final anunciado, pero con una alarma silenciosa siempre encendida. Un año en el que nadie decía todo va bien, pero casi todos decían hemos pasado por cosas peores. Con el paso del tiempo, los años se simplifican, los matices se diluyen, las contradicciones se ordenan y los errores se transforman en decisiones inevitables. Así ocurrirá con 2025. Dentro de 40 años, este periodo será recordado como una etapa de transición, un año complejo, sí, pero necesario. Un momento decisivo que sentó las bases de algo mejor, aunque en su momento no quedará del todo claro de qué. Los documentales resumirán los hechos, los libros destacarán los avances y las imágenes de archivo mostrarán una sociedad serena avanzando con paso firme hacia el porvenir. Quedarán fuera las dudas cotidianas, el cansancio acumulado, las conversaciones repetidas y la sensación constante de estar adaptándose a algo que aún no se había definido. El relato oficial dirá que se actuó con responsabilidad,
que se tomaron decisiones valientes y que en líneas generales todo ocurrió como tenía que ocurrir, porque el futuro siempre es más comprensivo con el pasado, especialmente cuando ya no puede responder. Y así 2025 quedará archivado, no como lo vivimos, sino como resulte más cómodo recordarlo. Este ha sido el resumen autorizado del despropósito. Un documento pensado no para cerrar una etapa, sino para dejar constancia de que estuvimos aquí haciendo lo que pudimos, con la información disponible y una notable capacidad de aguante. Un año histórico que, visto con perspectiva, tampoco era para tanto. Hasta la próxima, ciudadanos del porvenir.